Espectacular, ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio a la capacitación. Mi nombre es Zulay Meléndez, coordino el área de Cooperación Internacional de Impacto Digital y acompaño a los distintos programas de la organización. De nuevo, muchas gracias por estar acá y por sumarse a este espacio de formación. Les quiero contar un poquito sobre Impacto Digital. Somos una organización de derechos humanos que utiliza la tecnología y la innovación para abordar problemáticas sociales. Ahí no sé, Gil, si podemos pasar a la segunda. Perfecto. Contamos con 4 líneas programáticas. Una es Contrata Trans, que trabaja inserción laboral travesti trans no binaria. La otra es Cuida Bien, es un programa donde acompañamos a familias que cuidan personas mayores con dependencia. Es Conesi, donde potenciamos el liderazgo de jóvenes en torno a la educación sexual integral. Y Dale Más Afro, desde donde trabajamos para visibilizar a las poblaciones afro que han sido negadas históricamente en la región. Una de nuestras líneas de acciones desde el programa es Dale Más Afro a tu empresa, desde donde organizamos este espacio y donde justamente trabajamos con las empresas estas temáticas para garantizar espacios laborales más inclusivos. Trabajamos, como podrán ver allí en el mapita, en diferentes países de la región a través de nuestros programas, pero también, y ahí le pido a Jill que me pase a la siguiente, por favor, desde un espacio de servicios, donde proveemos servicios, que se llama La Agencia. Y bueno, como verán en la siguiente diapositiva, les queremos contar un poquito porque nosotros trabajamos mucho en alianzas y es un aspecto clave de nuestro trabajo. Por eso nos alegra que a través de todos estos años de trabajo y de proyectos, hoy contemos con el apoyo de diferentes organismos internacionales, empresas, organizaciones, y bueno, la idea es seguir sumando esfuerzos para poder llegar a grandes objetivos a nivel social y bueno, conquistas también a nivel de derechos. Ahora bien, quiero presentarles a Gilma Vieira, que no se tienen que hacer prelenados de su pantalla. Gilma es licenciada en Trabajo Social, magíster en Derechos Humanos, experta en temática de discriminación racial y afrodescendencia. Es activista, docente invitada de la Cátedra sobre Derechos de las Comunidades Negras en Argentina en la UBA y es además coordinadora del programa Dale Más Afro. Así que cuando Gilma, cuando estés lista por allí, puedes abrir tu micrófono. Muchísimas gracias, Zuli. Muchísimas gracias a todas las personas que sacaron un poco de su tiempo también para aprender un poco qué es trabajar la perspectiva étnico-racial en las empresas, que es un ámbito tan importante para estar trabajando. Una de las cosas que siempre me gusta trabajar en las charlas es que también cómo vamos a hablar sobre un tema que es sensible, que es muchas veces nuevo o no para determinadas empresas o personas. Me gustaría recordar que esa capacitación se inscribe desde un ambiente seguro para aprender y capacitarse. Entonces, la idea es que todas las preguntas y dudas sean válidas. Incluso le voy a pedir que cada vez cuando esté hablando, no sé, qué es el racismo, qué es la perspectiva étnico-racial, que puedan poner también el chat, tipo, no sé, no tengo ideas, sé, me parece es eso, si tengo alguna pregunta, pongan las preguntas que tengan ahí, porque acá también va a ser uno de los espacios también que van a tener para aprender un poco más sobre la temática. El espacio tiene como premisa el respeto, entonces también hay personas que están en distintos niveles también de lo que es el racismo, la raza, la perspectiva étnico-racial, entonces entra en el tercero que es debo respetar el proceso de aprendizaje de las personas. Entonces, un poco los tres es que acá sea un lugar seguro, que acá ustedes puedan hacer algunas dudas. No creo que vayamos a sanar todas las dudas que tengan, entonces puede ser que salgan de acá con más dudas todavía, pero las que podamos sacar durante ese tiempo vamos a hacer el esfuerzo máximo, vamos a respetar también lo que pregunte el otro o incluso las personas también que puede ser que inactiven el micrófono y cada persona va a tener un nivel de aprendizaje diferente. Así que a partir de esto, bienvenidas a lo que sería esa charla sobre el kit de herramientas para trabajar la perspectiva étnico-racial en las empresas. Igual, antes de eso, siempre me gusta trabajar como unos jueguitos. Entonces ahí nuestro técnico máster va a poner la pregunta y tenemos 1 minuto para contestar esa pregunta. La primera pregunta es, para entender también en qué nivel están. No existe una respuesta correcta o incorrecta, sino que más o menos para entender el nivel de dónde están en lo que es la perspectiva étnico-racial. Así que leo la pregunta. Ah, ¿ya terminó la pregunta? ¡Qué rápido! Bueno,
Ahí la perspectiva étnico-racial estaba la pregunta. La segunda pregunta, bueno, arrancó de vuelta. De vuelta. Primera pregunta, ¿qué es la perspectiva étnico-racial? Opción 1, una forma de pensar que creer que ayuda a entender el racismo, comprendiendo que las razas no existen, lo único que existe es la raza humana. ¿Qué les parece? O la perspectiva étnico-racial es una herramienta de análisis que nos permite tener una mirada y se acabó el tiempo. Es así Corta rápido. sola la respuesta, no sé qué está pasando, ahí lo voy a ver si lo puedo. Creo que es así. Bueno, tienes que leer rápido. Rápido. A ver, fuera, de vuelta. La vuelvo a Sí, sí, sí. presentar. Quienes ya Bueno, votaron y rápido. ya eligieron pueden volver a votar. Una herramienta de análisis y el otro, una perspectiva muy útil solamente para el diseño e implementación de políticas públicas. A ver, rápido, ¿eh? No hace falta que piense mucho, ¿eh? Y ahí el Zoom nos va a sacar de la pregunta rápido. Igual creo que con el tiempo que nos da Zoom, creo que da para leer las tres. Ahora nos sobra tiempo. Y ahora nos sobra tiempo. Mira lo que hace Zoom conmigo. A ver, ¿cuántas personas ya votaron? ¿Tenemos una idea de eso? Sí, votó el 74%. O sea, votaron 23. Buenísimo. Sí. Vamos, gente, vamos, vamos. Bueno, ahí corta. A ver. Y ahí nos comparte Fran la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. La mayoría de las personas ahí están en la respuesta que más se encaja. No que las otras no se encajen, pero también es la que más se encaja en lo que es la perspectiva étnico-racial. A ver, pregunta 2. Después vamos a hablar sobre eso, ¿eh? ¿Qué es el racismo? El racismo es una forma sistemática de discriminación que tiene como fundamento la raza y que se manifiesta por medio de prácticas conscientes e inconscientes que culminan en desventajas o privilegios, o la raza fue creado, o el racismo fue creado para jerarquizar sujetos en superiores e inferiores, y esto se vincula directamente a partir de características físicas de las personas negras. A ver, ¿cuál es la opción que más se encaja en qué es el racismo? ¿Cómo estamos ahí de respuesta? Por ahora va el 60% de la gente, ya votó. Faltarían unas 10 personas más que voten. Chan, 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 chan. ¿Listo? Sí, estamos. A Cierro. ver. Muy bien, ¿eh? Muy bien el nivel de las personas que estamos acá, ¿eh? La verdad, ¿oh? Excelente. Y la última pregunta que vamos a hacer es una pregunta más que nada para entender cómo las empresas también están trabajando esa temática. Entonces, ¿aplicamos acciones en las empresas para pensar en el antirracismo? ¿Sí o no? Cuando pensamos en acciones pueden ser capacitaciones, protocolos de antirracismo, puede ser algunas charlas, pero no solamente una charla en el año y desaparece el tema del antirracismo, sino que también como una acción continua de qué es trabajar el antirracismo, la perspectiva étnico-racial en las empresas. A ver, la pregunta del millón. ¿Cómo estamos, Fran? Va el 80%, ahí se suman unos votitos más, vamos 2 segundos más, ahí muestro resultados. Buenísimo, ¿eh?
50% de las empresas que están acá están aplicando acciones o medidas para pensar el antirracismo en las empresas, así que las felicito. Y las que no, pero que también tienen interés de estar trabajando ese tema, también invitamos para que puedan seguir, comunicar con nosotras desde Impacto Digital o desde el programa específicamente Dale Más Afro para trabajar el tema de la perspectiva étnico-racial. Pero bueno, ahí arrancamos. Vamos a lo que importa. Para pensar también las herramientas sobre cómo aplicamos la perspectiva étnico-racial, es importante entender qué es la perspectiva étnico-racial y cómo la mayoría contestó, básicamente de forma correcta, la perspectiva étnico-racial es una herramienta de análisis que nos permite tener una mirada diferenciada sobre la realidad y la situación de las poblaciones afectadas por el racismo estructural principalmente. ¿Quiénes son esas poblaciones que más son afectadas con el racismo estructural? En su mayoría las poblaciones negras o afrodescendientes y también las poblaciones indígenas que históricamente han sufrido por el racismo estructural. Entonces, esa herramienta de análisis nos ayuda a poner unos anteojos para pensar que cuando una persona es una persona indígena o cuando una persona es una persona afro, es importante entender su realidad de forma diferenciada. Eso sería básicamente la perspectiva étnico-racial. Sería como mirar con otros lentes a lo que sería la realidad de la vida y pensar también que hay poblaciones, así como otros tipos de poblaciones, como las poblaciones trans, como las poblaciones con discapacidad, son afectadas directamente a partir de sistemas estructurales de poder, dominación, que eso también va a afectar directamente en el ámbito laboral. Entonces, si tiene alguna pregunta más, también puede poner en el chat. Si conocía que era la perspectiva étnico-racial, también ponga en el chat. Yo ya conocía, yo ya leí. Y las personas también que no conocía, también si quieren poner, es la primera vez que estoy escuchando eso, también para entender cómo estamos. Y también para entender por qué es importante poner lentes diferenciados para pensar esos tipos de población que son afectados con el racismo estructural, nos gustaría mostrar un gráfico específicamente que habla sobre cuál es la situación del desempleo de las personas afrodescendientes en la región. Acá específicamente voy a demostrar sobre las poblaciones afrodescendientes, pero las poblaciones indígenas también, que son afectadas con el tema del racismo estructural, también tienen números muy parecidos. Ese es un estudio que se hizo entre el UNFPA, el Fondo de Población, y CEPAL, que es una referente también ahí de Latinoamérica y el Caribe, que trabaja también temas de datos estadísticos, y ahí nos muestra que el primer gráfico de cada país, por ejemplo, Argentina, Brasil, Bolivia, el primer gráfico son de personas afrodescendientes en situación de desempleo. El azul sería el total, el hombre sería el rosita y el de mujer sería el verde. ¿Y qué nos muestra eso? Que la mayoría de los países, en casi su mayoría de los países, las poblaciones afrodescendientes se encuentran en situación de desempleo. Y cuando vemos también el desglose por género, vemos que la mayoría de esas personas también que están afectadas con el tema del desempleo son mujeres afrodescendientes. Entonces es súper importante porque a partir de esa realidad que también nos muestra los datos, es importante poner lentes de por qué la mayoría de las mujeres o las poblaciones afrodescendientes en su mayoría de los países están en situación de desempleo. Después vamos a pasar ese estudio también para que ustedes también puedan leer y encontrar más datos, pero es súper importante trabajar con los datos específicos para que también tengamos esa mirada de por qué es importante poner otros lentes para entender otras poblaciones. En ese mismo estudio que hizo CEPAL, se dice que en Latinoamérica el desempleo afecta más a las personas negras o afrodescendientes e indígenas, y de estos grupos especialmente a las mujeres y jóvenes. O sea que también nacer como una mujer o identificarse, ¿no?, como una mujer
negra o indígena afrodescendiente, también te pone en situaciones de que podés vivenciar el desempleo con más intensidad que otras identidades, principalmente mujeres cis y varones blancos, ¿no? Y Sí, aparte, sí, sí, sí. leo algunas cosas del chat, bueno, sobre afrodescendencia y algunas personas dijeron que no conocen sobre el tema, varias comentaron en el chat decían eso, y recién ayer preguntaba si los gráficos o los datos que teníamos eran solo de América del Sur. Sí, esos datos son en realidad de América del Sur y de América Central, porque acá tenemos Costa Rica, tenemos el Caribe, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, porque hay países que no tienen esos gráficos. Hay países que todavía están con una caminata a lo que serían los datos desglosados por etnia y raza, que todavía no existen. Entonces, sí, hay algunos países que no tenemos esos datos y hay países que también tienen un dato, pero es un dato un poco complejo porque también el proceso de recolección de datos es muy nuevo. Entonces, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿no? Acá dice que las personas afrodescendientes están en mejor situación que las personas no afrodescendientes y eso no es una realidad exacta cuando vemos la realidad de las empresas en Argentina. Ah, y me preguntan, ¿desde dónde nos habla hoy, Shilma? Perdón, estamos hablando desde Argentina, somos una organización que está ubicada en Argentina, tenemos oficina en Costa Rica, pero actualmente estamos trabajando más de Argentina. Así que sí, esos datos son más de América Latina y el Caribe, pero sí hay países que no vamos a contar con datos y hay países que tienen unos datos que son un poco más complejos de ser leídos, pero son los datos que hoy tenemos. ¿Hay alguna otra pregunta más o seguimos? Ah, claro. Sí, México, recién 2010, México arranca con la pregunta sobre identificación étnico-racial. Entonces, puede ser que México no esté en esa ronda porque no tenía los datos bien consolidados, pero esperamos que con las nuevas rondas censales que pasó desde 2020 y está ahí 2021, 2022, 2023, podamos tener algunos datos más actualizados sobre la situación de las poblaciones indígenas, afro, en otros países que no están acá. Sigo. Y bueno, dentro de lo que es la perspectiva étnico-racial y dentro de lo que está la situación de las personas afrodescendientes a nivel de desempleo, me gustaría traer algunas herramientas. Son unas herramientas súper básicas que la idea es más dejar curiosidad que sanar, porque también la idea es que ustedes también pueden estar trabajando con mucha más profundidad esos datos, pero queremos regalarles algunas herramientas o algunos tips de cómo trabajar la perspectiva étnico-racial en las empresas. Y ahí vamos, ¿no? Una de las primeras herramientas que les traigo en ese día de hoy es tener empatía y cuidado. Porque tener empatía y cuidado es una herramienta para trabajar la perspectiva étnico-racial cuando pensamos en el mundo laboral para personas afrodescendientes e indígenas o personas racializadas. Es interesante entender y comprender que nuestra identidad racial no es el aspecto fenotípico más importante de nuestra vida. Si bien donde llevo mi cuerpo o mi cuerpo, todas las personas me van a identificar como una mujer negra, ese no es el aspecto más importante incluso de mi vida. Sí va a ser relevante en muchos aspectos, diálogos, principalmente cuando pensamos en empresas. ¿Y por qué pusimos esta herramienta? Voy a dar algunos ejemplos para que podamos figurar por qué es importante tener empatía y cuidado en las empresas. Hay muchos relatos de personas afrodescendientes, por ejemplo, que usan su pelo afro y las empresas piden que esas personas alisen su cabello. Eso hace parte de su identidad racial. No es el aspecto más importante, pero es un aspecto súper relevante en su vida. Y hoy tener una conexión con mi pelo hace parte de mi identidad. Incluso porque siempre eso pasa con las personas principalmente afrodescendientes que tienen un pelo crespo,
porque nuestros pelos están dichos como informales. Entonces se nos obliga o a sacar nuestras trenzas o a alisar nuestro pelo. Entonces, en ese sentido es súper importante que las empresas tengan empatía y cuidado con las personas afrodescendientes para no hacer ese tipo de actitud, como mandar a alisar el pelo. Un otro ejemplo también súper importante que está vinculado a tener empatía y cuidado al momento del trato con las personas que están trabajando en nuestra empresa es también con el código de vestimenta. Hay también muchos relatos, ¿no?, de personas afrodescendientes que cargan consigo una identidad que es muy fuerte y muchas veces también nos gusta usar ropa con colores, ropas también con lenguajes étnicos y muchas veces también las empresas nos piden que no usemos ese tipo de ropa, pero cuando una otra persona, principalmente de identidad blanca, usa ropas coloridas, esas personas no existe un código de vestimenta para esas personas. Entonces también, en ese sentido, tener la herramienta de empatía y cuidado para pensar la perspectiva étnico-racial es pensar que si hay un código de vestimenta, tiene que ser para todas las personas y no solo para un grupo específico. O sea que si todas las personas pueden usar ropa de color o no hay un código de vestimenta específico, puede ser que las personas afrodescendientes use sus ropas étnicas y la empresa también tiene que respetar, tener empatía y cuidado porque eso también hace parte de nuestra identidad. Si ya vivenciaron alguna experiencia así, también pueden compartir en el chat. Una otra herramienta también súper importante para pensar la perspectiva étnico-racial en las empresas es tener una escucha activa. Es muy común cuando hablemos o nos referimos a una persona a partir de características físicas, ¿no? Entonces es interesante entender cómo las personas se autoidentifican racialmente. Las personas que trabajan conmigo saben que todas las veces que yo me presento, muchas veces digo, soy Gilma, soy una mujer migrante también en situación de migración, soy una mujer negra, soy una mujer afrodescendiente. Entonces, las personas que quieran hacer una caracterización de Gilma pueden usar esos términos. Hay personas negras o afrodescendientes que no le gustan el término negra, porque también históricamente está vinculado a algo peyorativo. Entonces también hay que respetar porque hay personas que van a usar y hay personas que no van a usar esos términos. Ojo, acá es súper importante. Tenemos que evitar siempre caracterizar a las personas por cuestiones raciales. ¿Y por qué digo eso? Muchas veces hablamos de tipo, mira, yo trabajo con una persona repiola y es una mujer trans. Para que esa información, ¿no? O, entró una persona con discapacidad en mi empresa. Ok, está bueno que nombre esa identidad, pero no hace falta que todas las veces que nombre ponga como una persona con discapacidad, por ejemplo. O tengo una compañera de recursos humanos que es una mujer afro. Todo bien, pero no hace falta que esté a todo momento hablando sobre esas características raciales, porque yo muchas veces ya escuché esos tipos de comentarios, pero yo nunca escuché, por ejemplo, decir, mira, yo estoy trabajando con la nueva gerenta de mi empresa, es una mujer cis. O, estoy trabajando en la parte de recursos humanos y es una mujer blanca. Nunca escuché ese tipo de comentarios, pero cuando vemos las personas racializadas a lo que son poblaciones indígenas, afro, personas trans, personas con discapacidad, siempre están poniendo esa identidad como si fueran, ni tenemos más nombre, tenemos solo ese, es la persona la migrante, la persona la indígena, la persona la afrodescendiente, la persona trans, entonces no tenemos ni nombre. Entonces también esa escucha activa es tanto para entender cómo esas personas se autocaracterizan o se autodenominan, como también para que podamos evitar ese tipo de comentario que lo podemos sacar de nuestro diálogo. Entonces, la próxima vez que vayamos a referir a una persona, si estamos nombrando la característica de todas las personas, está todo bien. Pero si es solo de esos grupos específicos, presten atención porque también puede ser que están ahí
saliendo y vamos poniendo los anteojos de la lente de la perspectiva étnico-racial. Así que ya dimos 2 herramientas. Una es la empatía y el cuidado, o el trato con las personas, la escucha activa de cómo también nos referimos a esas compañeras, esos compañeros y estos compañeros de trabajo. Y la tercera herramienta es utilizar una comunicación inclusiva. Y una comunicación inclusiva desde las empresas es súper importante para que incluso la empresa se posicione como una empresa que también está trabajando en la diversidad y la inclusión, como una empresa también que es comprometida con este público, con ese perfil. Y está bueno porque humaniza e interioriza al público al que quiere llegar. Y ahí también me gusta dar algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de comunicación inclusiva, me gusta mucho ver los banners de las grandes empresas, ¿no? Entonces, yo doy puntos, por ejemplo, a empresas que usan modelos que son personas trans, personas afro, personas indígenas, personas gordas también, personas con discapacidad, porque en general esas identidades no están representadas en lo que sería la hegemonía. Entonces, usar una comunicación inclusiva o tener prácticas también inclusivas es súper importante y eso también aporta, porque al menos yo, Shilma, y tengo varias amigas que tienen esa práctica, cuando voy a utilizar un producto de una empresa, sea una cuenta del banco, sea un servicio que alguna empresa tiene, yo siempre busco también su compromiso con la diversidad y la inclusión. Y las empresas que tienen compromiso con la diversidad y la inclusión hoy en día están ganando muchos clientes y están también ganando un público, entendiendo también que las personas afrodescendientes somos casi, no me acuerdo bien el número, pero estamos en casi 34% de la población total de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Entonces también si queremos llegar a ese público de personas afro, es súper importante usar y tener y ser una empresa inclusiva. Ahora me preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas también para que ese público esté adentro de mi empresa, más allá de vender o utilizar esos servicios que mi empresa dan? Si quiero que mi empresa también sea más diversa o tener o aplicar la perspectiva étnico-racial dentro de las convocatorias o de las búsquedas de personal, es súper importante que convoquen a ese público específico. Entonces, de ese modo, recomendamos nombrar o mencionar las identidades en las búsquedas que ustedes hacen como empresas. ¿Cómo pueden hacer? Dentro de la búsqueda, estamos buscando una persona de comunicación. Esa es una empresa responsable, comprometida con la diversidad y la inclusión. Recomendamos perfiles que se postulen perfiles de personas trans, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mujeres, madres, migrantes. Podemos nombrar y cuanto más identidades nombramos mejor, porque incluso dentro de lo que es Impacto Digital y Dale Más Afro, el año pasado hicimos una búsqueda exclusiva solo para personas afro acá en Argentina, ¿no? Y dentro de esa búsqueda hicimos una pregunta de por qué era importante hacer búsquedas específicas de personas afro cuando vamos a contratar personas. Y una de las respuestas, recibimos muchas respuestas, y una de las respuestas que recibíamos era que las personas se sienten mucho más cómodas en postularse a empresas que nombran sus identidades a empresas que no nombran. Entonces, las empresas que pueden decir, yo no encuentro personas afro, yo no encuentro personas trans, yo no encuentro personas indígenas, pueden ser que ustedes no estén nombrando esas personas. Entonces, esas personas tampoco se sienten invitadas a estar también contribuyendo en las empresas de ustedes. Entonces, también si quieren tener personas afro y otras poblaciones en su campo y dentro de su institucionalidad, convoquen a ese público específico. Y la última herramienta que vamos a dejarles en el día de hoy, para que también ustedes ahí queden también con las preguntas, es cómo
cómo desde las empresas podemos crear, o una herramienta sería crear políticas internas para la inclusión de grupos específicos o para trabajar sobre esas temáticas importantes, como la perspectiva étnico-racial. Y ahí arrancamos, ¿no? Las personas afrodescendientes, y ahí vamos a otras identidades, son capaces como cualquier otro grupo poblacional. Sin embargo, porque también entendemos que todas las personas son iguales, ¿cuántas personas racializadas tenemos como compañeros, compañeras, compañeros de trabajo? Y ahí está como la gran duda, ¿no? Muchas empresas también quieren trabajar la perspectiva étnico-racial, quieren ser personas inclusivas, pero muchas veces no contamos con ese público que queremos tanto estar en nuestras empresas. Entonces ahí está un poco la pregunta de cuántas personas racializadas tenemos, y una herramienta para que tengan más personas afrodescendientes es que ustedes puedan crear políticas internas para esos grupos. ¿Cómo las empresas pueden crear políticas internas para esos grupos? Pueden crear protocolos de no discriminación, pueden hacer búsquedas específicas para las poblaciones afrodescendientes, pueden dar talleres, capacitaciones, sensibilizaciones sobre la temática del racismo, del antirracismo, que también es algo que desde Impacto Digital ayudamos a las empresas. Tenemos un trabajo bastante como direccionado a la necesidad de cada empresa. Entonces ahí también, si necesitan una ayuda, estamos acá también para ayudar a ustedes a pensar cómo crear políticas internas para grupos específicos. Y ahí también podemos apoyar en búsquedas específicas solo para personas afro. Podemos ayudar también los equipos de recursos humanos a pensar cómo tener una entrevista que también no sea violenta o que sea antirracista. Y después en el día a día, cómo en el día a día de la empresa podemos aplicar y ser un lugar seguro para que esas personas puedan ingresar y continuar en nuestras empresas. Bueno, esas como fueron algunas herramientas muy rapiditas que pasamos acá para que ustedes también puedan tener. Y como para ir un poco finalizando, y también me gustaría escuchar ustedes las reflexiones, si tienen alguna experiencia también vinculada a la diversidad y la inclusión en las empresas de ustedes, buenas prácticas también como para compartir acá con el público. Me gustaría hablar sobre los beneficios de la diversidad, porque también sé que muchas veces los equipos quieren trabajar la diversidad y la inclusión, pero a veces los directivos o tema presupuesto también puede ser que dificulte, pero ahora no más, porque cuando ustedes quieran trabajar el tema de la diversidad, principalmente la diversidad étnica, ustedes van a hablar eso. Una investigación realizada en varios países por esa consultora demostró que las empresas con diversidad étnica y cultural superaron financieramente a las empresas que no tenían diversidad en un 36%. O sea, también que si pensamos en números o en cuestiones muy específicas a lo que es el financiero, que también es algo que mueve muchas de las empresas, contar también con diversidad nos trae resultados, no solamente para las personas que empiezan a ingresar en esas empresas y también salen de una situación de desempleo, sino que la empresa puede tener mejores resultados, sea financieros o también sean de resultados específicos, incluso para cambiar la historia de la humanidad. Si tu empresa también quiere cambiar la historia de la humanidad, podemos empezar cambiando, dando más diversidad a nuestras empresas. Y como para finalizar, me gustaría dar unas curiosidades, dar algunos datos súper interesantes, que es, dentro de los beneficios de la diversidad, me gustaría compartir con ustedes esas invenciones. Y ¿quién acá no conoce el GPS? El GPS es algo que yo voy a la esquina y voy con el teléfono y uso el GPS. Y el GPS fue una invención de una mujer negra. Entonces también pensá que incluir personas afrodescendientes, incluir personas de grupos diversos también nos puede dar una posibilidad de que nuestras empresas cambien la historia de la humanidad con grandes inventos. Ese es un invento. El otro invento también es
hoy vamos al cine y miramos muchas películas y aprovechamos también con nuestras familias, con nuestras amistades, y las películas 3D también fue una invención de una mujer negra y afrodescendiente. Así que mientras más diversidad tenemos, también podemos ser mucho más creativos como empresas. Y el último, después ustedes pueden googlear los inventos de personas negras, y hay un montón, pero también el otro, los sistemas de seguridad para el hogar, también fue una invención de una mujer negra. Entonces también entender que la diversidad suma en varios sentidos, sea en niveles financieros, sea en niveles también de innovación. No va a ser fácil trabajar también con la diversidad, porque la diversidad es un tema también que desnuda muchas situaciones internas, pero también una vez que las empresas también se dan cuenta que la diversidad puede traer muchos más beneficios, creo que vale la pena el esfuerzo también de todo el inicio también de que es trabajar con la perspectiva étnico-racial. Así que esas son un poco las herramientas que les traigo. Ahora vamos a tener un espacio también de reflexión, intercambio, preguntas, si hay alguna pregunta, para que ustedes también puedan usar ese pequeño espacio para aprovechar y sacar algunas dudas. Así que les invito a que también puedan participar. Si querés, Gil, arrancamos con algunos mensajitos del chat y después quien quiera puede ir abriendo el micrófono, también haciendo preguntas de todo el ámbito, digamos, de todo el arco de lo que fue contando Gilma, desde, no sé, empezamos con las preguntas de qué es el racismo, qué es la raza, si quieren que volvamos un poco ahí se puede, o si quieren que damos como ejemplos más concretos también, pero bueno, agarro los mensajitos del chat. Que Gonzalo cuenta una experiencia en Colombia donde se hizo un mapa de grupos de interés o stakeholders en que las personas afrodescendientes aparecían en la herramienta solo cuando eran visibilizadas. Un proyecto en un territorio en la zona de Cali, y una vez que se hizo el mapa se logró avanzar en temas de políticas y acciones, entiendo que concretas en base a la población. No sé, Gonzalo, si querés contar más, o Gilman, si conoces el caso. Sí, no, si pensamos algunos países que trabajan más la perspectiva étnico-racial o la inclusión de determinados grupos, creo que Colombia, Brasil puede ser buenos ejemplos de políticas también que se están haciendo. Igual también hay que tomar mucho cuidado porque muchas veces nos quieren poner siempre como objetos de investigación, pero pocas veces estamos dentro del desarrollo, dentro de pensar también esas políticas. Entonces también creo que es súper importante que las personas afrodescendientes, indígenas, si quieren hacer grupos de inclusión, o si quieren hacer investigación, o si quieren incluso hacer una investigación de mercado, que puedan también ser liderados también por ese tipo de población, porque si no siempre queda dentro de los territorios, incluso en ese papel o en ese rol, muchos de personas que solo recibe y personas que no crean. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos súper interesantes. Acá Zuli también comentaba sobre si no sé, si hay alguna empresa que ha tenido alguna experiencia de ese tipo que también pueda compartir. Un ejemplo súper interesante que estamos haciendo es con una de las empresas que estamos dando consultoría, que es cómo podemos también identificar, entendiendo que hay algunos países que están más avanzados en temas de diversidad y de la variante étnica. Entonces hay una empresa que estamos trabajando en conjunto, que es la creación de un censo interno, que yo felicito bastante a esa empresa, porque la empresa pensó y reflexionó, ¿cómo podemos pensar políticas de diversidad e inclusión? Primero tenemos que sacar la foto o tener una pantalla de cómo está la empresa. Entonces la empresa creó todo un formato de un autocenso para incluso entender cuántas personas afro, indígenas, trans, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, esa empresa está creando ese censo y desarrollando
para ver cuántas personas cuántos funcionarios y funcionarias son de esas empresas, de esos grupos, y a partir de esos datos también pensar en la creación de políticas públicas internas para las empresas. Ese también es un buen ejemplo o una buena herramienta también si yo tengo dudas de si mi empresa es diversa o no, o si tiene cantidad de personas que también puedan hacer un autocenso. Y acá tiene también Chuli, pues, que pregunta si recomendamos alguna bolsa de trabajo donde publicar. Depende, si ustedes están trabajando con población afrodescendiente, hay algunas bolsas de empleo. Hay una en México que se llama Prieto, Movimiento Prieto. Yo no estoy segura ahora cómo se llama, pero después lo puedo buscar y también podemos hacer difusión a partir de nuestros medios. Pero hay una bolsa de empleo en México, eso, Poder Prieto. En México sé que ellos están armando toda una base de datos de currículos de personas afrodescendientes. En Argentina tenemos Identidad Marrón, tenemos organizaciones como Shango, incluso Impacto Digital también contamos dentro de nuestro programa Dale Más Afro, contamos con una base de CVs de personas afrodescendientes también que si están buscando ese grupo poblacional también nos pueden contactar para que también nosotros podamos apoyar en ese proceso. En Brasil también hay un montón, pero creo que acá nadie es de Brasil. Pero bueno, creo que también esa es una buena práctica. Y después la otra buena práctica es eso. Siempre que anuncien una vacante, puedan nombrar que la empresa también acepta esos perfiles. E incluso si dentro de solo nombrar no alcance, que ustedes pueden hacer búsquedas específicas. ¿Quiere contratar un rol, no sé, para abogacía dentro de la empresa de ustedes? Que ese puesto sea exclusivo para personas afrodescendientes, exclusivo para personas trans, exclusivo para personas indígenas, exclusivo para personas con discapacidad. Esa es una práctica también súper interesante porque ahí va en un público específico. Sí o sí vas a contratar a una persona de ese grupo poblacional que la empresa está buscando. No es una práctica que se encuadre en lo que es la discriminación, sino que sería una práctica más de inclusión, entendiendo que esa población no están en sus empresas, entonces hace una búsqueda específica para esos grupos. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Alguien quiere también compartir con nosotras qué están haciendo desde sus empresas? No tenga vergüenza, gente. Igual vi que acá la mayoría es de Buenos Aires. Sí. Hay una cosita, Jill, que ahí, no sé, igual Victoria, vi que abrió el micrófono, pero no sé si iba a comentar algo. Victoria, si ibas a comentar algo, tienes prioridad sobre mí, así que avanza si querías comentar. Pero bueno, ahí igual quería como sumar una cosita, porque estaba escuchando un poco cómo ibas comentando las respuestas, y algo que me pareció interesante como contarles, ¿no? De la experiencia que hemos tenido acompañando empresas también son esto de los grupos de afinidad, porque a veces cuando arrancamos a hacer política o pensar cómo abordar esas temáticas, muchas veces las personas que están cruzadas por estas temáticas no forman parte de estos espacios ni de estos grupos donde se piensa, ¿no? No sé, Jill, si esa conexión entre cómo los grupos de afinidad pueden después abrir como paso a otras cosas, o sea, explicar un poquito cómo funciona esa herramienta y que se entienda que como herramienta, ¿no? También de esto de sumando, ¿viste? Un extra, ¿cómo se dice? Un comodín, para que puedan llevarse también, pero me parecería interesante. ¿Qué opinas? Sí. Vicky, ¿vos querías hacer algún comentario? No, perdón, pensé que tenía el micrófono apagado, lo tenía encendido, perdón. Ah, ok, no pasa nada. Sí, ahí Zuli ya está dando comodines acá en la charla.
Sí, un otro comodín o una otra herramienta súper interesante también para las empresas que quieren trabajar la perspectiva étnico-racial es la creación de los grupos de afinidades. No sé si ustedes conocen, pero hay empresas que arrancan con un comité de diversidad e inclusión para pensar cómo la empresa trabaja la diversidad y la inclusión de un modo general. Y de esos comités, en general, también pueden crearse los grupos de afinidades. Los grupos de afinidades son un grupo de personas que comparten una misma identidad o un mismo aspecto de sus vidas que quieren o incluso son aliados a ese tema en específico. Pueden ser grupos de mujeres, pueden ser grupos de madres, pueden ser grupos de inmigrantes, pueden ser grupos de personas afro, pueden ser grupos de personas indígenas con discapacidad, personas trans. Y ahí es bastante diverso cómo la empresa también quieren hacer esos grupos. Y esos grupos también están pensados para entender cómo sus experiencias personales pueden apoyar al tema de la diversidad y la inclusión en las empresas. Entonces también los grupos es una muy buena herramienta para también pensar la diversidad y la inclusión en las empresas. Como no voy a explicar tan profundamente los grupos, pero también sepan que es una muy buena herramienta para pensar esa perspectiva étnica. Claro que no es que la empresa ya abre un grupo y el grupo funciona, sino que es varios pasos hasta que también ese grupo esté y también se consolide como un espacio también seguro para que las personas incluso que participen de esos grupos se sientan seguras y también ahí estén como peleando internamente para las empresas de cómo la empresa también aplica su perspectiva o sus políticas vinculadas a la diversidad e inclusión para determinados grupos. A ver, ahí estaba mirando si hay algún comentario en el chat. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahora. Estamos a como unos 8 minutos más o menos de cerrar la charla. Si no hay muchas preguntas, doy el espacio a Zuli también, que va a estar ahí haciendo el cierre de la charla. Yo Gracias, aporto nomás otra ideita que es también cómo aprovechamos a veces las fechas, las efemérides o ciertos momentos y situaciones que nos atraviesan para dar espacios de conversación y sensibilización en los espacios de trabajo. Digo, cuando no tenemos tan claro el norte, no tenemos tan clara cuál es la población que trabaja con nosotros, todo, bueno, habilitar la palabra también en tantos recorridos de los compañeros. No sé, en las capacitaciones que nosotros damos en el marco de Daremos Afro, de Contratar Trans, nos pasa muchas veces que las empresas se hacen la pregunta de cómo trabajo la diversidad y posiblemente la diversidad ya esté siendo parte del espacio, nada más que la parte más corporativa o la empresa en sí en su diaria no lo tiene tan claro. Y a veces solamente posibilitando una conversación salen experiencias personales, familiares, preguntas, dudas y también se abre un poco el espacio a seguir pensando a partir de eso. Así que eso también me parece que es una herramienta que habilita otras acciones en el tiempo. No necesariamente que hoy irse con una política cerrada para implementar los próximos 3 meses, sino también es empezar a trabajar la temática y ponerla en la agenda en el espacio de trabajo. Buenísimo, eso es súper interesante lo que comenta Fran, porque también me están tirando varios comodines, ¿eh? Una otra herramienta interesante también para trabajar la perspectiva étnico-racial es aprovechar las efemérides. En lo que son temáticas étnico-raciales, les tiro como 2 fechas así súper importantes, que es el 21 de marzo, que es donde también se inscribe esa charla, que es para pensar el Día de Eliminación a la Discriminación Racial. Y una otra fecha también súper interesante para trabajar con poblaciones afrodescendientes específicamente es el 31 de agosto, que es el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Son como rápidamente así recuperando 2 fechas o 2 marcos en marzo y en agosto para también pensar esos temas de racismo, población afro. Entonces también ahí invitamos a las empresas también a que conozcan esas fechas, que puedan hacer alguna acción, aunque sea comunicacional, en sus empresas para recordar esas fechas que son tan importantes para esos grupos. Y
Perfecto. Bueno, yo ahí como para ir también cerrando esto que decía Jill. Jill, gracias por el contenido. La verdad es que creo que está buenísimo seguir compartiendo y pensando estas temáticas, que la verdad es que, y lo sabemos desde Latinoamérica, desde nuestra región, el racismo es un tema totalmente invisibilizado, desconocido, como si fuésemos personas ajenas a eso, y nos sentimos distantes, ¿no? Creo que un poco es lo que pasa. Y la realidad es que tenemos que ponerlo sobre la mesa, tenemos que poder enfrentar esta situación y poder también brindar como espacios seguros, ¿no? Cada vez más seguros, más inclusivos, y para eso tenemos que ser nosotros quienes demos ese puntapié. Porque lamentablemente hoy no contamos en la región con muchas políticas, no contamos en la región con muchas leyes que nos den marcos de trabajo, así que también en ese sentido las organizaciones y las empresas y los otros entes que toman la temática, sabemos que son todavía mucho más relevantes en este escenario de propiciar cambios importantes para la comunidad afro y para la comunidad en general, digamos, en perspectiva amplia, ¿no? Como lo que está hablando Jill, la población trans, población con discapacidad, etc. Así que en ese sentido queremos revalorizar también el hecho de que estén acá, agradecerles por haberse sumado a este espacio. También decirles que contamos con ustedes, para que puedan llevarse estas herramientas, para que puedan aplicarlas. La idea es que, nada, esta fue una charla de 1 hora, sabemos que seguro les han pasado un montón de cosas y sabemos que como el tema es poco tratado, a veces nos damos cuenta en la misma charla de, uy, esta puede ser que ya estaba pasando. Así que nada, la idea es que de nuevo sea un puntapié, que tomen esto como algo inicial para trabajarlo. Sé que algunas empresas han estado haciendo cositas, pero nos interesa que puedan seguir comprometidos en esta lucha contra el racismo. Así que bueno, contamos con ustedes para trabajar esto y también no pensarse en soledad, que es otra de las cosas que les quiero comentar. Las temáticas que tienen que ver con diversidad son complejas de tratar. Son complejas porque nos enfrentan a nosotros mismos con esta temática, con unos herramientas, con temas que no son tomados en cuenta, con cosas que no se hablan en ninguna cena, digamos, y que nos parece importante que sepan que tampoco están en la obligación de pensarlo en soledad. Siempre piénsense en alianzas, siempre piensen que hay personas que ya vienen contradictorias, que cuentan con herramientas y que pueden ser un aliado clave para este proceso. Así que en ese sentido, volver a poner sobre la mesa y a disposición a darle más afro a tu empresa desde esta línea de acción para acompañarles en este proceso. Por ahí en el chat seguramente van a tener nuestro mail, que es dalemasafro@impactodigital, que igual creo que les llegó por ahí toda la información y el link de contacto. Nada, estamos a disposición para que podamos seguir trabajando y de nuevo contamos con ustedes para poder hacer esto una realidad y poder trabajar en temática étnico-racial desde las empresas. Así que millones de gracias, de verdad que sí, Gilma, espectacular todo, gracias a ustedes por estar acá y bueno, seguramente coincidiremos en otros espacios durante el año y bueno, eso es seguro, nos vamos a seguir encontrando. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias chicas, hermosa la charla. ¿Puedo aprovechar a preguntar si ustedes hacen capacitaciones para empresas? Obvio, Dana, claro que sí, pues. Sí, la verdad es que Aprovecho, sí hacemos ya en el capacitaciones. cierre. Ok. No, obvio que sí, hacemos capacitaciones para empresas, incluso te diría que me puedas pasar por privado si quieres tu mail, así nos ponemos en contacto y te empezamos a mandar información, así no queda como una cuestión suelta por allí, porque sí, lo hacemos en distintos momentos del año, armamos cosas también particulares, porque sabemos que cada empresa tiene sus procesos y nada, sus características, y nos parece importante como entrar y ser bastante, ¿cómo se dice? Saber cómo hacerlo, ¿viste? Y eso requiere un trabajo en conjunto. Así que Algo sí, que genere impacto, claro. Eso mismo. Eso mismo. Bueno, justo en la productora donde yo trabajo y coordino el área de diversidad, estamos implementando un plan de gestión con un programa de capacitaciones y estaría buenísimo poder sumar algo que tenga que ver con la perspectiva étnico-racial. Así que, bueno, seguiremos en contacto. Creo que sí, si quieres déjame por ahí tu mailcito a particular. Dale. Y Dale. ahí te contactamos. Bueno, muchas gracias. Millones de gracias, hasta luego. Cuídense mucho. Gracias por estar acá. Gracias a todas, hasta luego. Pero... Hasta luego.